bueno que podemos disponer nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiera hablarnos. Y de todo corazón, yo les he dicho esto varias veces, pero quiero que lo vuelvan a tener en cuenta. Yo espero que más que escucharme a mí, cada uno de nosotros lo escuche a Dios. Porque de todos los días, de todos los domingos, Dios te trajo a la iglesia hoy aquí. Tú estás aquí. Así que lo que Dios tiene para decir es para ti. Y nosotros tenemos que prestar atención, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para dejar que el Señor nos hable. Ahora, hay ocasiones en las que uno viene al servicio y uno quiere aprender algo nuevo y entender algo que no había entendido antes. ¿Saben? Nos equivocamos. Hoy no vamos a aprender nada nuevo. Hoy vamos a aprender de lo que ya hemos aprendido, pero que tal vez necesitamos volver a escucharlo porque necesitamos ponerlo en práctica. Porque hay veces que hay una diferencia. No sé si han notado que a veces ya sabemos ciertas cosas y no las aplicamos. Cuando yo era pequeño, había un tapete en cierta parte de la casa, una alfombrita, y mi mamá me instruía que al entrar hiciera esto. Porque si no traía todo el polvo, toda la tierra de afuera, lo traía para dentro de la casa, entonces me decía que hiciera eso. ¿Cuántas veces escuché a mi madre decir: Alfredo, ¿qué te he dicho? Ya entraste con tus pies llenos de tierra otra vez. O sea, yo lo sabía, pero no siempre lo aplicaba. Mi esposa se sonríe porque se imagina a mi madre diciéndome eso. Nosotros a veces necesitamos el mismo regaño de parte de Dios. Hay ocasiones en las que lo sabemos, pero no lo aplicamos. Y necesitamos que Dios nos lo vuelva a decir y nos vuelva a enseñar lo importante que es lo que Él tiene para decirnos, para que nosotros hagamos algo al respecto. Entonces, prestemos atención, hermanos. Sucede que nosotros, para las personas que amamos, siempre queremos lo mejor, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos ese grupo de personas que son importantes para nosotros, que son nuestros mejores amigos, que son nuestros familiares, que son ese círculo más cercano y para ellos nosotros queremos lo mejor. Son esas personas con las que nos comunicamos con frecuencia y que siempre que lo hacemos para animarlos, lo hacemos para, si los vemos que están un poco tristes, nos acercamos para darles la oportunidad de hablar, oramos por ellos. Bueno, vamos a ver hoy una comunicación en la que alguien se va a comunicar con seres que ama mucho. Y a los seres que ama mucho uno le dice cosas importantes. En este caso, disculpen que justo hoy vinieron a la iglesia, hoy les voy a hablar de todo un libro de la Biblia, un libro entero de la Biblia voy a compartir con ustedes. ¿Están dispuestos? ¿Tienen tiempo? Porque un libro entero, se imaginan. Bueno, hoy vamos a leer la segunda carta de Juan. Segunda de Juan, no se asusten con lo de un libro entero, porque segunda de Juan tiene solamente 13 versículos. Vamos a leer todo el libro para ver qué es lo que dice esta breve carta de Juan y vamos a tratar de entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Así que estamos leyendo en segunda de Juan, no le voy a decir capítulo porque es solamente un capítulo y vamos a leerlo todo. Segunda de Juan, dice así la palabra del Señor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre.
Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andáis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí, tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bueno, hemos cumplido la primera meta. En el servicio acabamos de leer un libro completo de la Biblia, todo el libro. Un día de esto voy a venir, les voy a leer el libro de Salmos. Son 150 salmos, larguísimo. Vamos a hacer 2 o 3 días leyendo hasta terminar. No, pero lo que quiero señalar es lo que les decía al principio. Aquí hay alguien que se está comunicando con alguien y que tiene para enseñarle algunas cosas bien específicas. Fíjense que dice al final de la carta que tiene muchísimo más de que hablar con esa persona, pero no quiere hacerlo por escrito. Lo que dice eso en cierta manera es que lo que le escribió es lo más importante. Mientras no puedo llegar, mientras no puedo estar allí cara a cara, quiero que por lo menos esto que escribí ustedes lo tengan presente. Hoy en día nosotros vivimos en la época de las comunicaciones y nosotros estamos enviando texto todo el tiempo y podemos mandar fotografías y videos y audios y ya estamos en otra realidad. Yo me imagino que si el autor de esta carta hubiera vivido en nuestra época, le hubiera hablado de muchísimas más cosas. Pero aquí están las más importantes que él le quiso decir. Y resulta que las más importantes, en este caso, son cosas que nosotros ya sabemos. ¿Y saben qué? Sus lectores originales ya las sabían también. Pero él les está exhortando para que lo pongan en práctica. ¿Saben quién es el autor de esta carta? ¿Vieron cómo se llama la carta? Segunda de Juan. El autor de esta carta, que aquí se presenta en el versículo 1 como el anciano, es el apóstol Juan. Aquel famoso Juan, apóstol del Señor, discípulo del Señor, el que escribió el Evangelio y que escribió 3 cartas también. Ahora, ¿a quién le escribe Juan en su ancianidad? Juan fue el último de los escritores del Nuevo Testamento en escribir, así que él escribió entre el 85 y el 90 del primer siglo. Entonces, él ya escribe cuando hay bastante desarrollo de la iglesia teniendo lugar. Y le escribe, dice aquí, a la señora elegida. ¡Wow! ¿A quién será esto? ¿A quién le escribirá el anciano a la señora elegida? Para tener una perspectiva, déjenme leerles otra vez los 3 primeros versículos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre en nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El anciano Juan, que era joven durante el ministerio del Señor,
y que ahora siendo anciano todavía está caminando con Jesús y tiene algo para decirle a la señora escogida. ¿A quién le estará hablando? Le está hablando a una iglesia, hermanos. Esa señora escogida se está refiriendo a una iglesia. Fíjense que al terminar la carta se despide diciendo que los hijos de tu hermana, la escogida, te saludan. O sea que está hablando como que el saludo de iglesia a iglesia. Y aquí habla de la señora escogida y sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Pues los miembros de la iglesia. Son los que asisten a la iglesia, los que están allí. Es como que si Juan, en lugar de haber dirigido aquella carta a alguna iglesia en particular en aquel tiempo, nos la dirigiera a nosotros, nos llamaría así. Nosotros somos la señora escogida. Y cada uno de nosotros es uno de los hijos de la señora escogida. Ahora, fíjense que nosotros podemos decir, como no dijo en qué ciudad estaba la iglesia. Ustedes se acuerdan que Pablo, por ejemplo, cuando escribió una carta decía a los santos y fieles que están en Filipos. La carta a los filipenses, o hablaba a los de Corinto, o hablaba a los de Éfeso. Él especificaba dónde estaba la gente a quien le escribía. Pero aquí Juan no dice de qué lugar eran. Y podemos decir, bueno, es una iglesia, es para todas las iglesias. De hecho, nosotros que leemos el Nuevo Testamento recibimos esta enseñanza para nosotros también. Y el hecho de que está en la Biblia hace que esta enseñanza sea para todos los cristianos en todo lugar. Sin embargo, fíjense que hay un trato personal, porque él dice que a los hijos, a los miembros de esta iglesia, él dice, yo los amo en verdad. Qué lindo cuando uno puede comunicarse y lo primero que tiene para decir es, yo te amo. Eu te amo. Así nos dice el Señor tantas veces, ¿verdad? Pero fíjense que aquí el que está transmitiendo este mensaje de amor es este apóstol, este maestro que le está diciendo a estas personas, hermanos, yo los amo. ¿Podemos decir esto en cuanto a nosotros? Yo les digo de corazón, hermanos, yo les amo. Wow, qué romántico el momento. Pero es cierto, es cierto. No solo nos conocemos, no solamente hemos tenido un poco de trato, tenemos que experimentar un vínculo que va más allá. Pero entonces, fíjense que Juan dice que no solo él ama a esta gente, sino que todos los que han conocido la verdad los aman. No sé si se han dado cuenta, pero en estos tres versículos, en estos tres primeros versículos aparece 3 veces la palabra verdad. Dice, los amo en la verdad. Los amo en la verdad. ¿Qué querrá decir esto de amar en la verdad? Bueno, Juan había sido testigo de aquellas palabras de Jesús que son tan conocidas para nosotros, que están en Juan 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Juan sabía que la verdad no era solamente un concepto que estaba flotando allí en el aire. La verdad no era solo una cuestión de palabras, sino que la verdad es una persona. Y amar en la verdad es como decir amar en Cristo. Te amo en Cristo, decimos a veces algunos cristianos. Los cristianos identificamos una relación, un tipo de contacto diferente al que uno puede tener con cualquier persona que no tiene a Jesús en su vida. Muchas veces yo conocía cristianos, conocía personas, la primera vez que las veo, y sin saber nada de ellos, yo he sentido como que hay una comunión, una afinidad diferente. Y algunas veces no les he conocido, he tenido que preguntar, disculpa, ¿tú eres cristiano? El 95% de las ocasiones me han dicho sí. ¿Cómo supiste? I don't know.
algo pasó aquí dentro. Se produjo este contacto, este discernimiento del Espíritu Santo que llevó a entender, bueno, algo pasa en la vida espiritual de esta persona. Bueno, esto es amar en la verdad. Estando en la verdad, que es Cristo, aquellos que están en la verdad se aman. Por eso Juan dice que no solamente él amaba a los miembros de aquella iglesia, sino todos los que han conocido la verdad. Hermanos, nosotros tenemos que tener una actitud muy especial hacia aquellos que caminan en la verdad. Tenemos que aprender a amarnos. Y luego él expresa estos deseos que uno expresa en cada carta, en cada comunicación. Está bueno que uno exprese sus buenos deseos. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Miren, en verdad, otra vez la verdad, y en amor. Entonces, él le dirige esta carta a cristianos, a creyentes, a aquellos que caminan con el Señor. Ahora viene la pregunta, ¿qué tendrá él para decirle a los cristianos? Y en ese sentido, ¿qué tiene él para decirnos a nosotros? En primer lugar, se ve que Juan había aprendido mucho a tratar con la gente. Yo les recomiendo esto. Cuando ustedes se comuniquen con las personas y tengan que decirles algo, díganle algo positivo al principio. Y después, si tienen que decirle algo diferente, que venga después. Pero al principio digan algo positivo. Miren lo que dice Juan. Primero le dijo que los ama, ¿verdad? Y ahora le va a decir en el versículo 4: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Me alegré, dice Juan. Me encontré con alguno de los miembros de esa iglesia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que me encontré con los miembros de esa iglesia y estuve hablando con ellos! No dice qué tipo de conversación tuvo, cuánto tiempo, solo que se encontró con algunos de ellos y resulta que percibió que estaban perseverando en la verdad. Otra vez menciona el concepto de la verdad. Está hablando de andar en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo Juan había asumido el término o el concepto de que la verdad es Jesús? Y dice, algunos de tus hijos andando en la verdad. Está diciendo que están viviendo como cristianos. Y eso era lo que él había percibido. Cuando tú te encuentras con cristianos o con hermanos que dejaste de ver por un tiempo y luego te vuelves a conectar con ellos y percibes que siguen en el camino del Señor, ¡wow! ¡Qué bendición! Uno se alegra, es lo que le está pasando a Juan. Tal vez había perdido algo de contacto con esta gente, pero vuelve a estar en contacto con ellos y ve que están andando, como dice aquí, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea, ellos estaban caminando con Jesús, seguían adelante con su vida cristiana. ¿Cómo se nota esto? ¿Cómo se nota que uno sigue andando en la vida cristiana? ¿Es solo por lo que habla? No es solamente lo que uno habla. Tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con la forma en la que uno se relaciona con los demás. Se nota en las palabras que uno dice, tiene que ver con las acciones, con las decisiones. Juan no dice qué fue lo que a él le mostró que ellos andaban en la verdad, pero él sabe que aquellos andaban en la verdad. Hasta aquí, Juan le viene diciendo cosas lindas a la iglesia. Qué bueno, iglesia querida, los amo y ustedes, los miembros de esta iglesia, he visto miembros de la iglesia que están perseverando, que están firmes en el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno eso. Ahora, versículo 5 empieza a tratar el punto principal de lo que le quiere decir. Y acá viene esto de lo que nosotros hemos escuchado tantas veces, pero que tantas veces necesitamos volver a escucharlo para ponerlo en práctica. Dice el versículo 5, y ahora te ruego, Señora,
no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Ustedes vieron cómo lo dice? ¿Ustedes se dieron cuenta la humildad, la fragilidad con la que Él le dirige estas palabras? Señora, iglesia, te ruego. Les está transmitiendo un mandamiento. Le dice que es un mandamiento, pero al mismo tiempo le dice, te ruego. Está pidiendo, por favor, cumplan con esta parte de lo que han aprendido. Eso es lo que le está diciendo. Te ruego, señora. Y no te estoy escribiendo un mandamiento nuevo, dice, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿A qué le suenan estas palabras? ¿No le suena más o menos como el pasaje que nos leyó Blanca hace un momento? Lo voy a volver a leer, está aquí en 1 de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, ahí suena parecido, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿No le suena parecido lo que está diciendo en las dos cartas Juan? Hace un juego de palabras con esto del mandamiento nuevo, pero que es antiguo, pero que es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento en el que tiene que insistir. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde había sacado Juan la costumbre de referirse al amor entre los hermanos como un mandamiento nuevo? Les digo de dónde lo sacó. Dice Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿De quién había escuchado Juan estas palabras? Del propio Jesús. Y Jesús presentó esto como un mandamiento nuevo. Ahora, era el mandamiento que estaba desde siempre. Fíjense que la ley, el propio Jesús enseñó que el segundo mandamiento en importancia es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que, cronológicamente hablando, es un mandamiento antiguo. Sin embargo, el propio Jesús lo presenta como un mandamiento nuevo. Y yo creo que lo presentó como un mandamiento nuevo por la importancia que tiene el mandamiento de que los hijos de Dios se amen unos a otros. Es un mandamiento relevante, es un mandamiento tremendamente importante. Y fíjense que en su primera carta, Juan lo que está diciendo es que el que no ama a su hermano está a oscuras, está en tinieblas, y las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, lo que le está escribiendo Juan en su segunda carta a la iglesia es de tremenda importancia. No te estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Y ese mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué nos está enseñando Dios en su palabra hoy? Que tenemos que amarnos. ¿Saben qué es lo que hacemos muchas veces en lugar de amarnos? Muchas veces no nos peleamos, hermanos. Muchas veces somos sencillamente indiferentes. No hay nada más doloroso que encontrar que a nadie le importa mi vida, que a nadie le importa lo que vivo. El amor se expresa en interesarse genuinamente por la vida del otro.
Y yo creo que Juan se refería a esto. Le escribió esta breve carta en un sentido de urgencia, teniendo muchas otras cosas de las que hablar con esta gente. Él les escribió lo prioritario, y lo prioritario era que se amaran. Viviendo ahora en el siglo XXI, él vivió en el primer siglo, nosotros vivimos en el siglo XXI, tenemos que reconocer, hermanos, que el amor está cada vez más escaso. La gente está cada vez más egoísta. El sistema nos impulsa a todos a pensar primero en nosotros mismos, y segundo en nosotros mismos, y tercero en nosotros mismos, y no nos importa nada lo demás. La palabra del Señor nos exhorta una y otra vez a amarnos. Y es bien interesante otra vez el hecho de que nosotros muchas veces asumimos que el amor es algo que se produce, algo que se da espontáneamente. ¿Cómo se produce una relación entre dos personas, ya sea una relación de pareja, una relación de amistad? Ay, bueno, conectamos, se dio, empezamos a hablar y luego nos abrazamos. De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, el amor se produce como la respuesta a un mandamiento de Dios. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta cómo insiste la palabra en el amor como un mandamiento? Dios te manda a amar. Dios te dice que tienes que amar. Entonces necesitamos aplicar este mandamiento. El amor no es algo que se produce, sino que se decide. Ahora, fíjense cómo lo define al amor. El versículo 6 dice así: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Esto parece un juego de palabras, ¿se dieron cuenta? ¿Qué es el amor? ¿Cómo se expresa el amor? El amor consiste en que andemos en sus mandamientos. Y luego dice, ¿y cuál es el mandamiento? Y bueno, el mandamiento es que nos amemos. Es como un juego de palabras, hace un círculo en cuanto a esto, pero el hecho es que el amor se expresa, el amor al Señor se expresa por medio de nuestra obediencia al Señor. El amor a Dios consiste en hacer lo que Él nos ha ordenado. Esto a mí me recuerda estas palabras del propio Jesús, están en Juan 15, 12 al 14. Él dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se dan cuenta cómo el Señor mismo vinculó, asoció el amor a Él con la obediencia a la palabra? Si tú amas al Señor, y este es el primer y grande mandamiento, recuerden, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el mandamiento más grande, que amemos al Señor. Ahora, ¿cómo se expresa el amor al Señor? Ustedes son mis amigos, hacen lo que yo les mando. Nuestro amor por el Señor se expresa por medio de la obediencia. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y luego, ¿y cuál es su mandamiento? Que nos amemos. De allí está, una y otra vez, mandamiento y amor está vinculado, está relacionado. Ahora, ninguno de nosotros quiere ser engañado, ¿verdad? En este mundo, las oportunidades para ser engañados son lo que más abundan. Versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y el anticristo. Juan, en el primer siglo, estaba diciendo: han salido muchos engañadores, encarnan el espíritu del anticristo, que se oponen espiritualmente a la verdad. Hay muchos. Pero fíjense que esta frase empieza con el por qué. ¿Por qué les estoy diciendo que se amen?
¿Por qué les estoy diciendo que permanezcan en el Señor y que expresen amor genuino unos con otros? Porque han salido muchos engañadores. La manera de combatir el engaño en la iglesia de Jesucristo es amarnos unos a otros. Generalmente nosotros pensamos que la manera de combatir el engaño en la iglesia es solamente hablar de doctrina y enseñar y transmitir conocimiento, pero eso no es suficiente. Si hay mucha transmisión de conocimiento, pero no hay expresión de amor, nosotros estamos en deuda. Nosotros no estamos cumpliendo lo que tenemos que hacer. En aquel tiempo habían salido muchos engañadores. Hoy, ¿será que han salido engañadores hoy en día? Es lo que más abunda. El espíritu del anticristo es el que reina sobre la sociedad en la que vivimos. En aquel tiempo, Juan hablaba de engañadores que confesaban que Jesucristo no había venido en carne. Decían que lo que habían experimentado los apóstoles y todos los que estuvieron con Jesús era un contacto con un espíritu, con algo inmaterial. Pero eso no es lo que la palabra enseña. Juan empieza su primera carta, en 1 Juan 1, diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Juan hablaba de lo que él mismo había experimentado. Nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo tocamos, podía decir Juan. Esta es una experiencia real. Entonces, cualquiera que negaba la realidad de Jesús estaba oponiéndose. Hoy en día, nosotros no solamente tenemos algunos que puedan negar que Jesús haya aparecido en carne. Hay personas que niegan directamente, que dicen: todo eso son fábulas, todo eso son historias, no presten atención a esto. Cuidado, que el espíritu del anticristo está allá afuera. Y nosotros tenemos que ser valientes para compartir la verdad. Pero entonces, Juan exhorta, versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ustedes saben cuando hay algo que tiene, por ejemplo, que puede tener electricidad o puede ser peligroso para el hermano, le ponen un cartel, una señal para decir: no toquen esto, no se acerquen. Bueno, aquí esto es una advertencia. Mirad por vosotros mismos, presten atención, miren sus vidas. ¿Para qué? Para que no pierdan el fruto del trabajo de ustedes, sino que reciban el galardón completo. ¿Cuál era el peligro? Si nosotros conocemos mucho, pero no amamos de verdad, nosotros podemos perder nuestro premio. ¿Entienden lo que dice la palabra aquí? Es una tremenda advertencia. Versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ustedes han escuchado que es tremendamente importante tener una sana doctrina. O sea, analizar la palabra, aprender la palabra y ser capaces de interpretarla sabiamente, con la presencia del Espíritu Santo con nosotros y conforme a la verdad. Hay muchos torcedores de la palabra, hay muchos que tuercen la enseñanza de la palabra conforme a la conveniencia y usan la Biblia. Y no voy a empezar a mencionar grupos aquí, pero ustedes conocen que muchos utilizan la Biblia, pero no todos enseñan lo correcto. Entonces el asunto de la doctrina es importante. Aquí la palabra doctrina es la palabra enseñanza. Lo que se enseña de la palabra es tremendamente importante. Pero lo que está diciendo Juan es que hay personas que toman a Jesús o a la Biblia o la iglesia como una moda.
¿Ustedes saben lo que es una moda? Hoy en día sirve y dentro de 2 meses ya lo dejas en el closet porque ya no sirve más. ¿Verdad? Cambió la moda. El truco es, hermano, que la moda siempre vuelve. Déjenlo ahí en el closet que lo van a volver a usar. Porque ese es un tip extra, no se los cobre. Pero el hecho es que hay personas que toman a Jesús como si fuera moda. Y terminó la moda y cambiaron. Cualquiera que no persevera en su relación con el Señor no es del Padre. Aquellos que son del Padre, aquellos que verdaderamente experimentan a Jesucristo, aquellos en quienes verdaderamente obra el Espíritu Santo de Dios, han decidido seguir a Cristo y no vuelven atrás, como lo cantamos. Y de esos tenemos que ser nosotros, de los que perseveran. El que persevera, este tiene al Padre y al Hijo. Así que no te extravíes, persevera en la doctrina, en la enseñanza del Señor Jesucristo. Dice 1 Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjense que en la segunda carta dice, el que no persevera no tiene a Dios, está en muerte. En la primera carta les había dicho, el que no ama a su hermano está muerto, no tiene vida espiritual. Entonces, yo creo que está uniendo las dos cosas de la perseverancia en el Señor y el amor a los hermanos como las muestras de la vida cristiana en una persona. Hermanos, hay veces que nosotros esperamos percibir las señales de la presencia del Espíritu Santo en una persona. Y esperamos que, bueno, ¿cuál será la señal? Que la persona hable en lengua, que haya sanidades y milagros, que la persona tenga una experiencia sobrenatural. ¿Saben lo que dice aquí la palabra? Que la señal de que el Espíritu Santo está en una vida es que ama a sus hermanos y cumple el mandamiento del Señor de esa manera. Versículos 10 y 11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Escuchen, no está diciendo que los cristianos tengan que recluirse, tengan que apartarse de toda la sociedad. Tenemos que seguir siendo sal y luz para la sociedad porque somos la única esperanza que tienen ellos de encontrar salvación. Tenemos que seguir relacionándonos con la gente. No importa si son borrachos, si son prostitutas, no importa lo que hagan. Pero no tratemos como hermanos en Cristo a aquellos que no perseveran en la doctrina del Señor. Hay una diferencia. Cuidado con la forma de trato, pero entre los que somos de Cristo tenemos que amarnos. Termina diciendo la carta, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Parece tan corta esta carta, ¿verdad? Es cierto, nosotros, así como Juan, hablamos de muchas cosas más, pero esta semana, orando por la iglesia, el Señor me trajo a esta carta y otra vez al énfasis. Hermanos, yo no sé cuántas veces hablamos del amor entre nosotros, cuántas veces hablamos de perseverar en la verdad y de expresarnos verdaderamente amor. Muchas veces nosotros terminamos siguiendo la costumbre de la gente de afuera y somos todos independientes y no nos relacionamos, no nos acercamos. Hermanos, no tenemos pretextos, no tenemos excusas. Necesitamos cuidarnos unos a otros. Necesitamos saber un poco más unos de otros. Necesitamos acercarnos.
Y yo quisiera que cada uno no esté mirando, bueno, aquel no lo hace, aquel no me vino a abrazar, aquel no me dijo que me amaba. No miren al otro. Cada uno tiene que tomarlo personalmente y ver qué es lo que tal vez no ha estado haciendo y tal vez necesita volver a hacer. Porque yo creo que esta exhortación viene de Dios para nosotros. Necesitamos no solamente saber lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has amado, Señor. Nos sentimos amados por ti y en la cruz del Calvario recibimos la mayor expresión de amor que uno pueda experimentar. Pero, Señor, en este momento queremos pedirte tu ayuda para que nosotros también podamos expresar el amor que estamos recibiendo de ti en nuestras relaciones unos con otros. Señor, une a tu iglesia. A los que estamos aquí y a los que no están, Señor, une a tu iglesia. Padre, que como fruto de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, podamos experimentar ese amor que rompe todas las distancias, que rompe todas las barreras, ese amor que el diablo no puede imitar. Señor, que nosotros lo podamos experimentar y que podamos ser esa iglesia en la que se nota la presencia tuya por el amor que hay. Señor, ayúdanos a poner en práctica esta palabra tuya. Ayúdanos, Señor, a orar unos por otros, a hacerlo de verdad, pero no solamente eso, sino que podamos acercarnos, que podamos cuidarnos, que podamos expresar interés unos por los otros. Señor, que dejemos de ser desconocidos, que dejemos de ser personas que nos vemos semanalmente y que ahí termina todo. Señor, que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros, gracias por tu cuidado y, Señor, nos ponemos en tus manos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero orar particularmente por la vida de Evelyn.